Bloque número 5, la zona de confort. Ahora vamos a descubrir si realmente estás en una zona de confort. Y para eso, veamos qué significa. Confort es una zona segura y conocida, pero de nulo crecimiento y pocas satisfacciones. Cuando uno emprende, está muy contento, tiene las expectativas por las nubes, está contento de que todo se va a hacer como él quiere, que nada depende de otra persona, que sus ingresos dependen solamente de él. Pero obviamente después, cuando uno va creciendo, va incorporando equipos, se va complejizando el negocio, los números, la cantidad de proveedores, la cantidad de clientes. Capaz que empecé solo, pero ahora llegó un socio. Entonces, todo eso que nosotros creíamos tener bajo control empieza a ser como una marioneta donde el equilibrio es muy importante. Y muchas veces no estamos preparados para manejar esas situaciones. Sí, para manejar el kiosquito que teníamos. No tengo nada en contra de los kioscos, pero cuando esa empresa, ese negocio empezó a crecer, seguramente nos están faltando algunas herramientas para poder lidiar con esas situaciones y salir airiosos y que eso que nosotros creíamos como confort se pueda mantener. Lamentablemente, en este mundo del emprendedurismo, del autoempleo, pasa que ese equilibrio se pierde y nosotros terminamos en una zona de confort en la que no hay satisfacción y no hay crecimiento, porque justamente nos enfrentamos a esos nuevos desafíos para los que no estamos preparados, entonces empezamos a sobreexigirnos y a no tener los resultados que buscábamos. Quizás el resultado económico del negocio no es el que esperábamos, el tener que liderar un equipo no era tan fácil como creíamos, el tener que trabajar junto a un socio también tiene sus complicaciones y desafíos y no es tan fácil como creíamos. Entonces terminamos haciendo de esa zona nuestra zona de confort, pero no por satisfacción ni resultados, sino por acostumbramiento. Nos acostumbramos a lo largo de los días, los meses y los años a esa situación, a resolver problemas todo el tiempo, etc. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan confortable es tu zona hoy? Si tuvieras que poner del 1 al 10, ¿qué tanto confortable es? ¿Qué tanto estás creciendo? ¿Qué tan bien estás en cuanto a la satisfacción y a la comodidad que sentís hoy? Entonces, si no es un 8, un 9, un 10, que lo dudo, quiero que sepas que hoy esa es tu zona de confort, por más que de confort no tenga nada. Ahora, veamos qué es lo que te mantiene ahí. Esta zona verde es la zona de confort. Mucha gente quiere salir, pero pocos se atreven. ¿Por qué? Porque en el medio, entre medio de nuestra zona de confort y nuestro éxito, que a éxito vamos a llamarle a eso que queremos lograr, hay dos zonas antes. Primero la zona del miedo y después la zona del aprendizaje. Y estas zonas hay que transitarlas, hay que animarse a accionar y transitarlas. Y en los miedos son cuestiones que nos paralizan, son cuestiones que evitan que nosotros salgamos por nuestros logros. Pero lo que va a marcar que una persona salga o no es qué tanto le empezó a doler estar en esta zona de confort. Como dice acá, el cambio empieza cuando el dolor de seguir igual, o sea, de seguir acá adentro, en esa zona de confort, supera a la incomodidad de cambiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando dar estos pasos ya no te duele tanto como quedarte acá. Quizás antes de llamarme ya estabas en esa situación en la que dijiste, bueno, listo, solo no estoy pudiendo, ya la estoy pasando mal y estoy a punto o de cerrar el negocio o de mandarle a la mierda a alguien, entonces ya no tengo más opción, me dejo ayudar. Y está bárbaro. El 80% de las personas toman decisiones en base a las necesidades y no a los deseos. Algunos vienen y me dicen, no, bueno, vengo porque quiero dar ese paso, sé que estoy para más y quiero seguir creciendo. Bárbaro también. Pero bueno, generalmente en un 80-90% de las personas se mueven por el dolor, por la incomodidad de seguir como están y entonces se toman el coraje de atravesar esa zona. Zona de miedos. ¿Qué son los miedos? El miedo es una emoción que viene de una creencia, un pensamiento y termina como una emoción. Ese miedo, que es una emoción, por ende, después de la emoción que viene la acción. Entonces, si yo soy una persona que tiene miedo de qué habrá allá afuera de esa zona de confort, ¿será peligroso? ¿No será peligroso? ¿Mira bien? ¿No mira bien? ¿Perderé? ¿No perderé cosas? ¿Qué hace? Entonces te hace dudar, te detiene.
o hace directamente que evites ese camino de crecimiento. Y quiero que sepas que el miedo, que sientas miedo, es una señal de que te faltan herramientas. Un ejemplo burdo para que lo entiendas. Si te subo al ring con un boxeador profesional y nunca estudiaste boxeo ni te subiste a un ring, probablemente estés lleno de miedos. Pero ahora, si hace 15 años que practicas boxeo y ya tenés 30 peleas, que vos te subas al ring una vez más con una persona de tu mismo peso, no va a implicar el mismo miedo. Entonces, en la vida de los negocios pasa lo mismo. Si hoy te da miedo liderar un equipo, si hoy te da miedo hacer crecer tu empresa, en la que sabes que vas a manejar muchos más recursos, exposición, vas a tener más responsabilidades, quizás hoy te dé miedo y te paralice, pero si vos en el camino fuiste adquiriendo herramientas, no va a ser así. Entonces vamos a tener dos miedos. El disfuncional, que te paraliza, y el miedo funcional, que te moviliza. Nosotros a las emociones no podemos controlarlas, pero sí podemos gestionarlas. Y para gestionarlas hay que entender de dónde viene ese miedo. ¿Cuál fue el pensamiento que lo despertó? Y en base a eso, ver y descubrir cuál sería la herramienta que nos está haciendo falta para poder accionar y movilizarnos. Porque es mentira que afuera de esa zona de confort la gente nos va a querer pegar, que nos va a ir mal, que el equipo no nos va a hacer caso, que el socio nos va a jugar en contra o no va a ser leal, no va a ser fiel. Son todas cuestiones imaginativas, que como dice la estadística, los problemas que nosotros creemos tener en un 80-85% nunca se terminan cumpliendo, sino que estuvieron siempre acá. Y te voy a compartir 3 miedos muy comunes a la hora de querer salir de esta zona de confort. El primero es el miedo a la pérdida. Pensá, ¿qué podrías perder? Rutinas y hábitos, socios o colaboradores, o también el control que hoy sentís tener sobre el negocio. Quizás el hecho de profesionalizarte, profesionalizar la estructura de tu empresa y su gestión y vos ocupar otros roles, haga que pierdas rutinas y hábitos. Claro, como esta persona, si sos una persona en modo autoempleo y quizás tengas que dejar la rutina y los hábitos de trabajar en lo operativo de tu empresa y tengas que incomodarte para salir y estar en la gestión y en la estrategia. Y eso te paralice. Quizás hoy tengas un socio o tengas un empleado y sabes que si vos les empezás a exigir más, puede que se molesten, puede que se vayan y puedes que creas y digas, mejor me quedo como estoy, no molesto a nadie. O también sentís que si profesionalizás todo y delegás, puedas perder el control de la empresa y eso te asuste, te dé justamente miedo y evite que vos puedas delegar y crecer y salir del operativo. Pero hay que cambiar la perspectiva de todo esto. Hay que pensar en lo que podés ganar en lugar de lo que podés perder. Recordá que en la zona de confort es una zona de nulo crecimiento. El crecimiento está afuera de ahí. Entonces, si vos te crees que sos una persona que está para más, que mereces más, estos miedos hay que vencerlos y quizás la herramienta sea justamente cambiar la perspectiva. ¿Y qué podemos llegar a ganar si cambiamos esa perspectiva? Nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a tener más tiempo y libertad. No vamos a estar más como esta persona en lo operativo. Podemos adquirir personas que suman, socios que suman, empleados que suman y que nos van a ayudar a seguir creciendo y obteniendo resultados cada vez mejores. Quizás esa persona que cuando vos le exigiste se fue, nunca iba a estar preparada para el nivel de empresa que vos querías lograr y fue necesario que se vaya para que vos puedas crecer. Y por último, el crecimiento e impacto real, porque nada decía que vos por estar controlando el operativo encima del equipo te haga crecer. Eso no hace crecer una empresa. Al contrario, la mantiene chiquita, porque vos como dueño, en lugar de estar donde tenés que estar, estás controlando el equipo. Entonces, cambia el foco de la pérdida a la oportunidad, a la ganancia, y ahí ese miedo va a perder fuerza. El otro miedo muy común es el miedo al fracaso. Si crees que te va mal, vas a pensar que perdés tiempo y dinero, vas a quedar mal y ser juzgado, o vas a confirmar quizás algunas inseguridades que podés llegar a tener. Pero acá tenemos que tener el mismo ejercicio que recién, cambiar la perspectiva. En ese tiempo y dinero que invertiste, vos fuiste adquiriendo experiencia y conocimientos que de otra manera no los hubieras adquirido. Esto es como el dicho de que te pueden decir un montón de veces que no hagas algo, pero hasta que no lo hagas y te equivoques vos mismo, no lo vas a aprender.
Bueno, esto es lo mismo. ¿Hay errores caros, carísimos? Sí, los hay. A algunos ese error le habrá salido más barato o más caro, pero bueno, a veces es el precio que tenemos que pagar para aprender las cosas. Quedar mal y ser juzgado es una creencia. ¿Quedar mal con quién? ¿A quién le debíamos demostrar nosotros que valíamos o que éramos capaces? A nadie. Dicen que recién a los 45 años, en promedio, el que emprende en esa edad es la empresa, es el negocio, es el rubro que le va a ir bien. Y es lógico, porque antes tuvimos que pasar por varios rubros, varios negocios, hasta adquirir todo lo que nos hacía falta para tener una empresa sólida. Y por último, confirmar inseguridades. Acá, ¿qué pasa? Si yo salgo de esta zona, me animo a ir por más, a profesionalizar mi negocio, transformarla en empresa, transformarme yo en un empresario y me va mal, puedo llegar a confirmar de que no estoy preparado para eso. Pero créeme que si vos te quedás donde hoy estás, nunca vas a llegar a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el verdadero fracaso? ¿Intentarlo y no lograrlo en la primera de cambio, que después podés volver a intentarlo? ¿O nunca haberlo intentado? Te lo dejo para que lo pienses. Porque quien no se equivoca no es quien más sabe, es quien menos lo intenta. Intentar, ahí está el secreto. Intentar, equivocarse, aprender y volver a intentar. Y el próximo miedo que vamos a ver es uno que quizás no te imagines que existe, y es el miedo al éxito. Y vos mirás, ¿cómo miedo al éxito? ¿Existe eso? Si es algo que yo busco constantemente, trabajo todos los días para alcanzar el éxito, ¿cómo voy a tener miedo del éxito? Y sí, justamente el éxito implica muchas cosas diferentes a las que hoy tenemos en nuestra zona de confort. Porque el éxito, como vas a ver, implica exposición, responsabilidades nuevas y recursos nuevos. Cuando hablamos de exposición, es que vamos a tener muchas más miradas al frente. Quizás nos llamen para hacer notas, reportajes. Quizás creamos que la gente empieza a hablar de nosotros porque estamos haciendo ruido en la sociedad. Estamos rompiendo moldes, creencias sociales. Estamos siendo esa ovejita negra que está saliendo de la media, porque el 90% de la gente está en su zona de confort, quietita, para no incomodar a nadie. Y nosotros, al tener éxito, vamos a estar sobresaliendo. Y ahí es donde van a hablar de uno. Y que hablen de uno está buenísimo, porque quiere decir que nos estamos moviendo, que estamos saliendo de esa zona de confort. También vamos a tener muchas más responsabilidades. No es lo mismo manejar un equipo de 2, 3, 5 personas a manejar uno de 10, 15 y 20. Ahí podemos decir, wow, esa responsabilidad no estoy preparado para eso. Es mucho lío. No sé si quiero eso para mi vida. Entonces ahí vuelvo. ¿No era que lo querías? ¿No era que todos los días te levantabas a trabajar para tener ese éxito? Y bueno, ¿qué crees que iba a implicar ese éxito? ¿Que llegues a esa cima solo? No. Vas a tener muchas más responsabilidades encima. Y también recursos. Hoy en nuestra zona de confort estamos en un nivel de recursos, ya sea material, dinero o tiempo. Y el éxito va a implicar un cambio en esos recursos. Y no tener las herramientas para poder gestionarlos de la manera adecuada que a nosotros nos dejarían tranquilos, nos hace tener miedo al éxito por los recursos que podemos llegar a tener. Ahí lo único que hay que hacer es ir adquiriendo esas herramientas en el proceso. Porque muchas veces el problema no es lo que podrías ganar o llegar a alcanzar, sino si estás preparado para poder sostenerlo, que es muchísimo más difícil que solamente alcanzar una meta. El sostenerla, el poder mantenerla en el tiempo. Y a modo de reflexión, el miedo no marca un límite. Marca el camino que tenés que transitar para convertirte en la persona capaz de enfrentar el futuro que vos buscás. El miedo no es tu límite. Si algo te da miedo, significa que por ahí está el crecimiento. Entonces tómalo como una señal de dirección hacia dónde tenés que ir para alcanzar lo que buscas. Las metas, los logros, los objetivos que querés para tu vida.